La matanza de Tlatelolco tuvo sus antecedentes en el movimiento estudiantil de 1968, cuando los estudiantes mexicanos, unidos a las expresiones de los jóvenes del mundo, expresaban su enojo contra los gobernantes autoritarios y la falta de libertades que vivían. Para expresar su descontento, se organizaron enormes marchas y asambleas. La televisión, la radio y casi todos los periódicos mexicanos ocultaban la verdad, pero los manifestantes trataban de informar. Los grupos de jóvenes formaban brigadas para repartir volantes, pegaban carteles y de esa forma enteraban a la población sobre sus ideas y demandas del movimiento. Esto lo hacían en mercados, fábricas, escuelas, parques, oficinas y transportes públicos. En estas marchas participaban al principio estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México y del Instituto Politécnico Nacional, preparatorias y vocacionales, maestros y trabajadores de la UNAM. Después se le unieron muchos otros sindicatos y grupos diferentes. Eran tan importantes estas marchas que hasta el rector de la UNAM, Javier Barros Sierra, estuvo frente a una, la que se llevó a cabo el 1 de agosto. Hubo otras como las del 13 y 27 en que participaron más de 300,000 personas. La del 13 de septiembre en la que se había planeado gritar sus ideas hasta que los manifestantes llegaran al Zócalo en el centro de la ciudad. Los manifestantes podían que acabara la represión, que dejaran libres a los presos políticos de los partidos de izquierda y a los líderes estudiantiles que tenían secuestrados en los campos militares, que regresaran por lo menos los cuerpos de la gente desaparecida por órdenes del gobierno, que indemnizaran a las familias de los heridos o muertos. El gobierno del presidente Gustavo Díaz Ordaz, con el apoyo de los medios de comunicación, desinformaba a la gente diciendo que eran comunistas, que querían desestabilizar a México ante el mundo, sobre todo cuando estaban por realizarse los Juegos Olímpicos y la imagen del país no podía presentarse como la de una nación revoltosa. El diálogo que el gobierno prometió fue falso. Su fin era engañar al pueblo de México, mientras en su lugar se planeaba la violencia y el asesinato de los jóvenes. El 2 de octubre de 1968, en el cielo apareció una luz de bengala en Plaza de las Culturas de la unidad habitacional Nonoalco, Tlatelolco. Con esa señal se inició la balacera que convirtió un mitin estudiantil en la tragedia de Tlatelolco. Más de 10,000 personas estaban reunidas, jóvenes, mujeres, niños, ancianos, vendedores ambulantes, personas que solo iban caminando fueron atacadas y asesinadas. Esa tarde murieron cientos de personas, la gente herida quedó tirada en la calle, y más de 2,000 manifestantes fueron llevados a la cárcel. Durante casi media hora de disparos que llegaban de todas partes, la Plaza de las Tres Culturas se convirtió en una horrible pesadilla, en la que murió mucha gente. Los heridos que llevaron a los hospitales fueron detenidos como criminales. Muchos de los detenidos y cadáveres desaparecieron y sus familias nunca supieron de ellos. Un grupo de paramilitares llamado halcones, que entre ellos se identificaban con un guante blanco en la mano, iniciaron el tiroteo. Los militares también dispararon. Los cómplices fueron el presidente Gustavo Díaz Ordaz, el secretario de Gobernación Luis Echeverría Álvarez, que después fue presidente de México. También los más 5,000 soldados y muchos agentes de la policía vestidos de civiles. Han pasado 45 años, y el 2 de octubre no se olvida. Aún se recuerda como el tristísimo día en el que desapareció la libertad y los derechos ciudadanos en México. ¿Cuál es tu nombre? Heriberta Rosa Tobar. ¿Y cuántos años tenía cuando fue lo del 68? Tenía 9 años. ¿Y qué recuerdas? Pues recuerdo que mi papá andaba en la calle y uno de mis hermanos estaba en un carro, bueno, en el carro que era de mi papá. Entonces él venía muy distraído cuando oyó que empezaron a disparar arriba en la azotea del lado. Y empezó a correr y toda la manzana de donde nosotros vivíamos. Y llegó hasta la puerta, luego después entró y le preguntó a mi mamá y le dijo, ¿por qué vienes corriendo? Lo que pasa que allá afuera están disparando. Pero nunca supimos qué había sido lo que había pasado, sino hasta después cuando se metieron al edificio, a los cuartos de las personas que vivían ahí, empezaron a matar a las personas que vivían, pero yo nunca me di cuenta, de más cosas. ¿Y qué veía como en las noticias? Pues en las noticias nomás salieron todas las personas que las habían matado, pero nada más, y otras personas corriendo sobre el pasillo de los edificios.
pero de todos modos las personas que había mucho policía y los policías se mataban con las demás personas. Pero yo estaba muy chica, yo no vi más bien todo. ¿Y se acuerdan como de cuántas personas dijeron que habían fallecido? Como 20. Previo al fatídico hecho del 2 de octubre, diversos sucesos habían ocurrido con anterioridad. El 18 de septiembre de 1968, el ejército mexicano ocupó la ciudad universitaria. Un día después, el rector protestó ante dicha ocupación. Acto seguido, encabezó una manifestación, misma que fue apoyada por la Universidad Nacional Autónoma de México. El 23 de septiembre se enfrentaron las fuerzas del gobierno y los estudiantes. 4 días después, se realizó uno de los mítines más importantes que tuvo lugar en la llamada Plaza de las Tres Culturas. Ahí mismo, se llegó al acuerdo de realizar otra manifestación para el 2 de octubre, que iniciaría a las 5 de la tarde. A las 5 de la tarde, miles de jóvenes estudiantes tomaron las calles de la capital en protesta del autoritarismo gubernamental, por lo que la Secretaría de Gobernación, a cargo de Luis Echeverría Álvarez, decidió enviar al ejército a contener a los manifestantes y así evitar conflictos. El batallón Olimpia, entrenado para la seguridad de los Juegos Olímpicos próximos a realizarse, fue el encargado de custodiar el lugar. Testigos afirman que elementos del ejército se encontraban infiltrados entre los mismos jóvenes, vestidos de civiles e identificados por un guante blanco, señal que los distinguió durante las balaceras perpetradas cerca de las 7 de la noche y que duraron hasta después de las 11. Sin salida se encontraban los estudiantes, quienes fueron rodeados por las fuerzas militares que cercaron la plaza, y que desde los edificios aledaños como el Chihuahua y el 15 de septiembre